Primeramente déjame tomarme un tiempito para decirte que en realidad es maravilloso cuando tú llegas a un lugar y tienes que irte adaptando a las costumbres de la región, el tipo de comportamiento de la gente por su cultura y sus cosas. Eso es maravilloso. En realidad yo nunca pensé estar en el estado Amazonas. Es más, uno de los estados que yo nunca había visitado en Venezuela era el estado Amazonas. Yo estaba muy cómodo en mi taller mecánico trabajando para el sustento de mi casa y congregándome en mi iglesia, siendo simplemente un líder en una obra de ruta en Caracas, allá en Antimán. Pero las conferencias fueron de mucha bendición. En su tiempo asistíamos a conferencias, en esos tiempos yo estaba en la iglesia de Vista Alegre y siempre pues el Señor hablaba por medio de los predicadores y hacía alusión al servicio, a la entrega, esas cosas. Y yo notaba que realmente, aunque estaba involucrado con gente y trabajando, ganando almas, yo percibía que algo faltaba. Y creo que mi llamado en sí comenzó cuando comencé a sentir en mi persona como un deseo de abandonar el trabajo en sí secular y tomar un espacio como digamos, yo le decía a mi esposa, mira, ¿qué te parece si dejamos la ciudad y nos vamos a un lugar apartado? No sé, a vivir otra cosa, ya estoy cansado de la mecánica, ya. De repente criar gallinas o hacer siembras y esas cosas. Y esto, bueno, es así precisamente, literalmente como te lo estoy diciendo, por las noches cuando llegamos yo comenzaba a hablar de esto. Y ella me decía, yo siento que, yo percibo que sí, deberíamos hacer algo así, aunque sea por un tiempo. Se presenta la oportunidad de viajar a Amazonas, hacer una visita, una misión que estaba acá formada ya. Y bueno, nos pasamos muy bien, nos divertimos mucho por el paisaje, prediqué en algunas 2, 3 ocasiones y me fui. Bueno, en ese momento comenzaron a haber dificultades acá en Amazonas, ese mismo año, 2007, y hubo un evento pues donde el misionero que estaba acá tuvo que salir forzosamente de acá. La experiencia es desafiante, a veces también es una lucha con nosotros mismos, por la geografía, por lo menos en particular yo vivo totalmente polo opuesto a lo que es la iglesia, lo menos que la tengo es cercana, estaría aproximadamente a 24 o 30 kilómetros de la iglesia, de lo que es mi lugar de residencia, pero siempre hay algo que te deja una gratificación, una buena sensación, pues, de poder estar acá con los hermanos, no tanto como quisiéramos, y por eso hablo de desafíos, hablo de lucha, porque no es tanto como quisiéramos. Le pedimos al Señor, como dijo el salmista también, que nos vuelva ese gozo de la salvación y que podamos estar gozosos y fervientes acá en la obra, vuelvo y lo repito, por pequeñas situaciones que se presentan de la logística y la situación actual. Pero bueno, gracias a Dios la Biblia dice que el trabajo del Señor no es en vano. Y entonces el pastor me llamó una vez a una reunión y me preguntó si quería venir a Amazonas a apoyar esta obra y ayudar a que esto continuara. Y yo le dije, bueno, no hay problema, yo puedo ir por un tiempo mientras se organizan las cosas para que alguien vaya a trabajar allá. Y bueno, ya ves, creo que ese fue mi llamado realmente. Mi esposa pensó lo mismo, que bueno, mira, lo que estábamos pensando se está dando, vamos a pasar un tiempo en un lugar apartado. Entonces yo digo, bueno, la palabra de Dios dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y eso fue maravilloso porque ahora ya llevamos 16 años aquí y bueno, el tiempo de verdad ha sido maravilloso. El tiempo que íbamos a pasar fuera, no sé hasta cuándo, será hasta que Cristo venga.
De verdad que considero que los momentos difíciles fueron durante la pandemia. Eso no dejó de impactarnos o de tener una influencia por el hecho de que se cortó de alguna u otra forma el cómo veníamos asistiendo a la iglesia y que todo venía fluyendo relativamente bien y a lo mejor mucho antes de la pandemia porque aquí se suscitó lo de la gasolina. Tratando de esperar una cola porque ni siquiera era que había transporte. Durante la pandemia eso marcó más pues por la movilidad porque prácticamente ya no te dejaban salir y que bueno, de alguna u otra forma la fe actuó y fue la que nos pudo ayudar a superar. Pues. O sea, ya no era un mérito propio, sino que en realidad fue la fe la que actuó ahí. Bueno, hay ciertas limitaciones en cuanto a la cultura, el lenguaje, y como esta iglesia es multiétnica, hay que hacerlo netamente en castellano, pues hablar el idioma nativo mío, pues de mi parte, y ellos pues que ya están en la región acá cercano, han salido de sus lugares, ya tienen costumbres de las personas, por decirlo de alguna manera, sin ánimos de ofender, pues civilizados ya no están en sus montes hablando netamente su lengua, sino que han asimilado mucho el castellano, y aunque les falta aprender algunos sinónimos, algunas palabras, sí asimilan algo. Bueno, de reunirnos todos en un solo grupo sí se limita bastante por falta de transporte. De hecho, ahorita estamos orando por un transporte, pidiendo al Señor que nos provea pues un transporte para movilizar gente hasta un solo lugar, porque también el estar en diferentes grupos hace el trabajo más pesado, visitando familias a distancias remotas, en partes caminando, en partes, bueno, hasta donde el carro llega y esas cosas. Bueno, uno de los más recientes fue estar casi 3 años sin electricidad. Llegamos a un momento cuando tuvimos la electricidad, pero muy limitada. No funcionaba refrigeración, no funcionaba lavadora, nada de esas cosas. Y entonces, ahí estábamos, guapeando. Teníamos una línea extendida por acá, por entre el monte. A veces caían ramas y tumbaban el cable. Había que ir a veces de noche para poner la electricidad y luchando con ventilación. No hay aire acondicionado. Los ventiladores, pues, por más que enfríen en tiempos de verano, es fuerte eso. Surgió una petición de un transformador para la escuela. Por aquí hay una escuelita, se llama Unidad Educativa La Unión, y esa escuelita no tenía un transformador. Pero entonces hicieron una reunión y dijeron, bueno, el transformador, si lo ponemos en la escuela, corre el riesgo de que se lo roben. Ya vinieron acá y me dijeron, pastor, hemos considerado que vamos a poner el transformador de la escuela en su fondo, porque ahí hay gente permanentemente y no corremos el riesgo de que se pierda. Yo dije, bueno, ¿cómo no? Está bien. Aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, yo creo que ese es el reto del creyente. En medio de estas dificultades, encontrar ese gozo que encontró Pablo, como lo dijo esta mañana el pastor Clickson, y reírnos en esas dificultades. Y el mismo Pablo en esa carta a los Filipenses habla de aprender a contentarnos. Y él dice, el obrero es digno de su salario, no creemos que Dios va a ponernos a pasar necesidad en un lugar. Hay como un sentido de inconformidad, de que, bueno, si tengo una harina, ¿por qué voy a decir que no tengo harina? Es porque no tengo 20 harinas. ¿Bien? Entonces, si tengo medio litro de aceite, ¿por qué voy a decir que no tengo aceite? Es porque no tengo 3 litros de aceite, por ejemplo. Entonces estoy pasando necesidad. No, Dios está en control. Dios está en control. Yo pudiera contar muchas cosas que aquí han pasado. Hemos estado acá sin nada y diciendo, bueno, Dios siempre ha sido fiel. Y de repente alguien llega con comida. Bueno, Dios lo quería así en ese tiempo.
porque quería enseñarnos algo. Y eso es muy importante, entender que Dios es el que tiene el control de todo. Jaime Anaya, Trina Sánchez. A sembrar semillas del amor, luego el cosechar, luego el cosechar. El mismo Pablo en esa carta a los Filipenses habla de aprender a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación. Yo creo que ese es el reto, y a todos los hermanos pues los insto, a todos a donde pueda llegar esto, a que tenemos que perseverar, tenemos que luchar hasta lo último, porque aquí es donde tenemos esperanza de vida eterna. Dios es el que nos da una promesa firme, fiel, porque lo que alguno ve, aquí aferrado. Entonces que vivamos por fe, creyendo al Señor, y como se dice en el lenguaje bautista de Vista Alegre y de sus alrededores, que le echemos ganas y que más nada, que sigamos, que prosigamos a la meta. ¿Algunas palabras que quisiera decir? Bueno, en realidad hay muchas, pero también el tiempo es limitado. Y bueno, yo pudiera pasarme aquí hablando mucho rato del asunto, contando anécdotas, testimonios de personas y muchas cosas. Pero para los hermanos que pudieran ver esta entrevista y tratar de considerar pues lo que está pasando acá, esto es simplemente es, como se dice, un abreboca, lo que estamos haciendo aquí ahorita. Yo recuerdo las palabras de Elías a los profetas de Baal cuando les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en poder. Es decir, es lo que yo quisiera transmitir a aquella gente que pudiera estar nadando entre dos pensamientos allí, en dos aguas, si hago o no hago. Tienes que ver de qué lado estás realmente. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu dueño? ¿Quién realmente gobierna tu vida? Y síguele. Gracias, hermano. Dios te bendiga, gracias a ti. Hermano. Gracias por todo. Gracias a ti. Muchas gracias, hermano. Sí, muchas gracias. Y gracias a todos los hermanos que oran por nosotros en este lugar. Necesitamos fortaleza espiritual, fortaleza física. Y bueno, el Señor se encarga de proveer.